Que la paz de Dios sea contigo, con vos, con usted. Gracias a Dios tenemos una nueva oportunidad para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, una nueva oportunidad también para tener comunión, para prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y quiero proponerle en esta ocasión una historia muy interesante, sin duda, y poco común. Creo que esa es la manera de expresar de esta historia en primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, el capítulo 13. Nos cuenta, y esto por ahí un poco relacionado a lo que veíamos el miércoles en el estudio bíblico en el Zoom, con aquellos que se conectan. Nos cuenta que dice que había un varón de Dios, un siervo de Dios, un profeta, un varón de Dios. Dice que por palabra de Jehová, es decir, obedeciendo a Dios, fue de Judá a Betel, estando Jeroboam, que era el que había dividido el reino de Israel en el reino del norte y se quedó con esas 10 tribus del reino del norte. Estaba allí Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Al final del capítulo precedente ya nos cuenta que Jeroboam había ocasionado un gran cambio en la fe de esas tribus del norte, en su culto, en su expresión religiosa, alterando, corrompiendo el culto, alterando y modificando el nombramiento de sacerdotes de la tribu levita, como estaba establecido por Dios, estableciendo un montón de cambios, ¿no? Levantando altares idolátricos con becerros de oro, etc. Pero además aquí ya en el capítulo 13 nos da el dato de que él como rey también estaba oficiando como sacerdote, quemando incienso. Grandes alteraciones. Este varón, personaje principal de la historia de Primera de Reyes 13, fue comisionado por Dios a ir hasta allí, hasta el reino del norte, para confrontar con Jeroboam. El profeta, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová, es decir, no estaba ahí por iniciativa propia, y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti, sobre el altar, a los sacerdotes de los lugares altos, idólatras, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Una aberración. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, esta es la señal de que esto es palabra de Dios y no un invento mío. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó estas palabras de este profeta de Dios, dice que había clamado contra el altar de Betel. El rey extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle, es decir, atrápenlo. Mas la mano que se extendió contra el profeta de Dios se secó y no la pudo enderezar. Allí podemos comprobar varias cosas. Podemos comprobar que efectivamente este era un varón de Dios, que efectivamente llevaba una palabra de Dios y que verdaderamente contaba con el respaldo de Dios, porque todo lo que él dijo e hizo estaba confirmado por Dios. Y aún cuando el rey quiso extender contra él su mano, se secó su mano. Y el altar inmediatamente se rompió, sigue diciendo el pasaje de Primera de Reyes 13, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Ahí Dios estaba confirmando: este es un mensajero mío, yo lo estoy respaldando y fue enviado por mí. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada.
Así que el propio rey está reconociendo que este es un mensajero divino. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Sí? Si aquí terminara la historia, estaríamos ante un episodio de un profeta que fue fiel, que fue leal, que fue obediente y que Dios estuvo ahí para respaldarlo, para sostenerlo. Cuando él fue valiente, cuando él se expuso, inclusive se animó a confrontar nada menos que un rey corrupto. Pero la verdad es que la historia no termina ahí. Ahí tan solamente termina un capítulo. Seguidamente dice, entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que, más adelante el 7, el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. El rey tal vez quiso sobornarlo, le ofreció un regalo, pero el varón de Dios sigue pareciendo una persona muy firme. Le dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. En realidad dijo todo eso porque era una orden de Dios, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comerás pan ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino en que fuiste. Regresó, por lo tanto, por otro camino y no volvió por el mismo camino en que había ido de Judá a Betel. Moraba entonces en Betel, comienza otro capítulo. Otro profeta, un viejo profeta, dice, al cual vino uno de sus hijos y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre dijo, ¿por qué camino se fue este profeta? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá y ya estaba retornando. Y le dijo su hijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, él lo montó. Y yendo este viejo profeta detrás del varón de Dios, le halló sentado bajo una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fuiste. Pero el otro, el viejo profeta, le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescripto, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando habías comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Qué triste historia para alguien que había sido un buen profeta en un momento, que fue fiel, que fue leal, que fue usado por Dios, que contó con un respaldo especial de Dios en su ministerio. El león le mató y su cuerpo quedó echado en el camino, el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Es decir, lo mató pero no comió al profeta. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron, claramente esto es un juicio de Dios, y le dijeron en la ciudad, dieron aviso, donde habitaba el viejo profeta. Oyéndolo, este viejo profeta que había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, el que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová lo entregó al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que Jehová
le dijo. Y habló a sus hijos y dijo: ensilladme un asno, y ellos lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni había dañado tampoco al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre un asno, se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, para dar sepultura. Y puso el cuerpo en un sepulcro y le endecharon diciendo: ¡ay, hermano mío! Después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos este viejo profeta diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Y efectivamente, 300 años después, la profecía principal que vino a traer este varón de Dios aquí a Betel de parte de Dios se cumplió. Se levantó Josías, que atacó duramente la idolatría de los reinos del norte o el reino del norte. ¿Sí? Pero tenemos que pensar un poquito y enfocarnos en el error que cometió este varón de Dios, a pesar de que era verdaderamente un siervo de Dios, un siervo ungido, alguien que tenía revelación del cielo, alguien que oía palabra de Dios y que hasta fue allí, como dijimos, con valentía a exponerse ante un rey nada menos y confrontar a ese rey con el pecado y con la idolatría. Lo hizo. Pero luego se dejó engañar por una mentira, se dejó engañar por un fraude, se dejó engañar por alguien que le dijo: un ángel me dijo tal cosa. Falló su discernimiento, se descuidó, bajó la guardia, se distrajo. En vez de obedecer a Dios, escuchó a alguien que le dijo supuestamente un mensaje nuevo de parte de Dios. Qué interesante, ¿verdad? En vez de comparar, en vez de contrastar lo que Dios directamente le dijo, atendió a algo que alguien le dijo que Dios supuestamente había dicho. Y esto es una advertencia para ti, para mí, para nosotros en este tiempo también. La preeminencia de la palabra, la prioridad de la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo 17 de Hechos a los hermanos de Berea. Tantas veces nos acordamos de los hermanos de Berea, que dice que escuchaban al apóstol Pablo, pero después iban a las Escrituras a corroborar y confirmar la predicación apostólica, a ver si efectivamente era como decía la Escritura, si no se estaba apartando, si no se estaba descarriando de las Escrituras sagradas. También dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, si alguien viene a predicarle otro evangelio, aunque le diga que es de parte de un ángel de Dios, no se lo crean, no reciban ese mensaje, no reciban esa revelación fraudulenta, no reciban un evangelio diferente al que les hemos predicado. Estos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, tal vez tiempos finales, y tenemos que estar más atentos que nunca a la palabra viva y eficaz que procede de Dios, que viene de Dios. Debemos estar muy atentos a aquellos que cuentan sueños, que hablan de revelaciones, aquellos que hablan de visiones, a ver si verdaderamente están en sintonía con la palabra muy clara de parte de Dios. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, haciendo alusión a las Escrituras. No nos apartemos de las Escrituras. No te dejes distraer ni desviar en ningún momento de la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios está por encima de todo. No hay ni una ofrenda, ni un sacrificio, nada que podemos ofrecer a Dios que supera a la obediencia. Es lo que Dios espera por sobre todas las cosas de cada uno de nosotros. Te animo, te aliento con esta historia, con esta palabra, también a estar alerta, a estar atento en estos tiempos que vivimos y a ser fiel a Dios. Que Dios te bendiga.